Finalmente, en cuanto al tema de análisis, me voy a referir a una decisión reciente del actual gobierno. Básicamente la decisión de retirar el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática, eh, que tuvo lugar en este mes, ¿no? Y es una cuestión paradójica, porque este fue el gobierno que le restituyó el reconocimiento que había sido suspendido en 1996, cuando en septiembre de 2021 el gobierno de Pedro Castillo volvió a establecer relaciones diplomáticas con la República Saharaui. Personajes como el ex canciller Tudela dijeron que esto era una muestra de la ideología de izquierda radical del gobierno, porque solo gobiernos de izquierda, según él, reconocían a la República Árabe Saharaui. Eh, la paradoja es que si en septiembre de 2021 el reconocimiento de esa república era una muestra del signo ideológico del gobierno, ¿cómo explicar que en agosto de 2022, es decir, este mismo mes, ese mismo gobierno retirara ese reconocimiento? Dejó de ser de izquierda. Bueno, el problema aquí es la presunción de que para reconocer a la República Árabe Democrática Saharaui se requería ser un gobernante de izquierda. Eso empíricamente no es cierto. Por ejemplo, México reconoció a la República Saharaui cuando gobernaba el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en 1979, cuando México no era una democracia representativa. En el caso de Uruguay, por ejemplo, fue el gobierno democrático de Tabaré Vázquez, de izquierda, sí, el que reconoció a la República Árabe Democrática Saharaui, pero el actual presidente conservador, Lacayo Pou, mantuvo ese reconocimiento. Y en el caso de Perú, habría que recordarlo, quien reconoce inicialmente a esta República Saharaui en representación del Estado peruano es el gobierno de la UNDE, que difícilmente puede ser acusado de izquierdista en 1984, y es otro gobierno, digamos, que tampoco es de izquierda, el que suspende, no rompe relaciones, pero la suspende en 1996, el gobierno de Alberto Fujimori. Es decir, no es cierto que este tipo de reconocimiento tenga necesariamente una connotación ideológica. Entre otras razones, porque la República Árabe Democrática Saharaui tiene un caso relativamente sólido en su favor bajo el derecho internacional. Una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la misma Corte que dirimió el diferendo marítimo entre Chile y Perú, lo digo en orden alfabético, en 1975, reitero, digamos, presentó esta opinión consultiva y decía que en base a los elementos de juicio a su disposición, y cito la resolución o la opinión consultiva, estos elementos no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental, reivindicado por la República Saharaui, por una parte, y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano por la otra. O sea, no había reivindicaciones, digamos, de soberanía verosímiles por parte de Marruecos o Mauritania, que no reconocían a la República Árabe Saharaui. Y luego la opinión consultiva añadía que era aplicable, por ende, en el Sahara Occidental la resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, que llamaba a la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio. Con base en esa resolución y en esa opinión consultiva, un mediador norteamericano, en una propuesta que fue hecha suya por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, propuso un referéndum. El Frente Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui, la organización política que luchó por la independencia, aceptó el referéndum y en principio lo aceptó también Marruecos. Mauritania ya había sido derrotada y se había alejado de cualquier pretensión de soberanía sobre el Sahara Occidental. Marruecos, sin embargo, puso obstáculos a la realización del referéndum hasta que finalmente dijo que no lo aceptaba. Eh, y con ayuda de la Liga Árabe, casi la mitad de los países que en algún momento reconocieron a la República Árabe Democrática Saharaui
le retiraron el reconocimiento. Perú en 2 ocasiones. Digamos, 84 reconoce, 96 suspende el reconocimiento, 2021 vuelve a reconocer y establecer relaciones, 2022 rompe todo vínculo. Y la paradoja es que no parece haber una buena explicación para esta decisión, salvo que uno tome en consideración 2 factores. Primero, el hecho de que este gobierno, presuntamente de izquierda, nombró recientemente como canciller a Rodríguez Mackey, una personalidad que en campaña dijo que poco menos que era un acto de traición a la patria votar por Pedro Castillo y que incluso votar en blanco no era lícito. O sea, todo parece indicar que llamaba a votar por Keiko Fujimori, y cuando gana Castillo es uno de los que se suma al alegato sin fundamento, en mi opinión, de que hubo un fraude electoral en contra de Keiko Fujimori. Ese personaje de derecha que dijo que el actual presidente era una amenaza autoritaria y marxista para el Perú y que dijo que el actual presidente ganó con fraude, ahora es ministro del presidente presumiblemente de izquierda. Así de complicada es la política peruana, o de oportunista, use el adjetivo que le parezca. Y claro, Rodríguez Mackey sí tenía una posición clara en contra de establecimiento de relaciones con la República Árabe Saharaui, y por ende el comunicado del gobierno peruano decía: el gobierno de la República del Perú decide retirar el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática y romper toda relación con esa entidad, ¿no? O sea, esto fue más allá de lo que fue, digamos, el propio gobierno de Alberto Fujimori, que solo suspendió la relación. Aparte de la visión personal de Rodríguez Mackey, ¿qué otro factor podría haber detrás de esta decisión? Bueno, vean el último párrafo del comunicado de Cancillería, donde se anuncia el retiro del reconocimiento. Básicamente dice lo siguiente: que los gobiernos de Marruecos y del Perú habían acordado, y cito, la cooperación efectiva en materia económica, comercial, educativa, energética, agricultura, no agrícola, como debería de ser, y fertilizantes. La última palabra del comunicado es fertilizantes, y eso debería suscitar un déjà vu en los peruanos, ¿no? Porque venimos del fracaso de 3 intentos de licitación para la compra de fertilizantes por parte de este gobierno, en un contexto en donde hay una crisis alimentaria mundial, producto no exclusivamente, pero fundamentalmente de la guerra en Ucrania. Y recordemos que Rusia era el principal abastecedor de fertilizantes del Perú. Eh, y claro, en un contexto en el que además la FAO, Organismo de Naciones Unidas, dice que el Perú es uno de los países con mayor riesgo de, digamos, falta de alimentos en esta coyuntura que se viene. Si no adquirimos fertilizantes, no solo hay menos oferta internacional de alimentos, sino que va a haber menor producción local de alimentos, con lo cual los precios tenderían a subir aún más. Probablemente esto tenga que ver con la decisión. ¿Por qué? Porque Marruecos posee justamente en el Sahara Occidental, que no controla toda la región, pero sí la mayor parte, en la zona bajo control marroquí del Sahara Occidental, en disputa con la República Árabe Saharaui Democrática. Eh, Cambié el orden, alguna intervención anterior de estas 2 palabras, pero digamos, en ese territorio en disputa se encuentra la mayor mina de fosfatos a cielo abierto en el mundo. Entonces, Marruecos podría ser una fuente de abastecimiento de fosfatos, es decir, de fertilizantes, en un contexto en el cual el gobierno ha sido incapaz de adquirirlos por una licitación regular, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.